veamos el siguiente sistema. Se tiene una antena que de cuando en cuando se requiere que esa antena cambie su orientación, ¿no? Esta línea representa un eje y pues se requiere que gire la antena hacia cierto ángulo para que cambie la orientación y así pueda, por ejemplo, orientarse, ¿no? De repente en la dirección de algún satélite. Tenemos entonces una antena por acá sobre la cual o de la cual nosotros necesitamos cambiar regularmente su ángulo, ¿no? De acuerdo de repente al tiempo, ¿no? Alguna variable, queremos que en ciertos momentos tenga cierta orientación, en otros momentos otra orientación. Y lo que hacemos es colocarle un actuador, en este ejemplo un motor eléctrico, un motor DC. Entonces tenemos por acá la antena, tenemos un eje, tenemos un engranaje, ¿no? Que se está viendo de costado, se ve recto, y por acá tenemos otro engranaje. Ambos engranajes están en contacto obviamente, ¿no? Y este engranaje de acá está fijo al eje del motor. Y ese es un motor DC, el cual, por simplicidad, vamos a imaginar que una de las terminales está conectada a tierra, el voltaje 0, y la otra terminal está conectada a cierto voltaje que nosotros podemos manipular. Entonces, a través de este motor, de la actuación de este motor, nosotros queremos que la posición angular de la antena cambie. Pero la variable que nosotros podemos directamente controlar es el voltaje del motor. Es decir, podemos nosotros colocar más o menos voltaje a ese motor para que, de acuerdo a eso, cambie el ángulo de orientación de la antena. Entonces, la variable que a nosotros nos interesa es el ángulo de orientación de la antena, pero esa variable directamente no la podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es esta variable de acá, que es un voltaje. Vamos a ponerle V. El voltaje en esta terminal, digamos la terminal positiva. Controlando ese voltaje, nuestra intención es que podamos controlar la posición angular de esa antena, que la podemos definir así. Teta. ¿Correcto? Entonces, digamos, en cierto momento yo quiero que ese teta valga 45 grados. La pregunta que me tendría que hacer es de qué manera o cómo tendría que ser ese voltaje, cómo tendría que manipular esa variable V para conseguir que la antena se oriente en cierto ángulo deseado, ¿no? Bien, justamente eso es lo que queremos resolver ahora, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que el sistema tiene, por simplicidad, el sistema tiene la siguiente función de transferencia. Obviamente es un sistema con una entrada y si solamente nos interesa el ángulo, una salida, ¿no? La única entrada es justamente ese voltaje que nosotros podemos manipular y la salida es la variable que nosotros queremos conocer. En este caso, digamos, controlar. Por tanto, es un sistema de una entrada y una salida, por lo cual podemos representarlo mediante una función de transferencia. Manipulamos el voltaje y lo que queremos es que el ángulo se comporte de cierta manera, tome ciertos valores particulares que nosotros deseamos. Vamos a suponer, por simplicidad, que la función de transferencia de este sistema tiene esta forma. ¿Correcto? Entonces, yo digo, yo he analizado el sistema, he analizado cada una de las partes, he encontrado sus correspondientes ecuaciones y he podido construir la función de transferencia del sistema, ¿no? La que relaciona θ de s con v de s.
la función de transferencia le vamos a llamar GDS. Y obviamente GDS. Bien. Uno podría decir lo siguiente, podría decir, si yo quiero que el ángulo θ de t tome cierto valor particular, digamos 30 grados, 40 grados, yo puedo calcular, ¿no? La matemática me permite calcular cómo tendría que ser la entrada para que este ángulo tome el valor que yo quiero, ¿no? De hecho, podría, en este caso sencillo, utilizando los conocimientos que ya tenemos, imaginar, por ejemplo, una entrada a escalón unitario, ¿no? Y pues descubriría que el θ converge a cierto valor. Entonces podría decir algo como lo siguiente, ¿no? Podría decir, voy a suponer que la entrada es un escalón unitario, o más general, un escalón que tiene cierto tamaño. Voy a decir, voy a imaginar que el v de t es, pongámosle un VA. Es un escalar, es decir, voy a imaginar que la entrada es una función constante. Es un escalón, pero no unitario, sino un escalón de tamaño VA. ¿Correcto? Entonces digo, si excito el sistema con esa entrada v de t, ¿cómo será la respuesta? Yo ya puedo predecir que esa respuesta va a depender de esta amplitud, ¿no? VA. Entonces, si veo la respuesta y veo que depende de VA y yo quiero que el θ converja a cierto valor, pues de repente jugando con ese VA, modificándolo, podría hacer que el θ llegue al valor que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que θ, vamos a ponerle así, sub d, que se leería el θ deseado, el θ que yo deseo, vamos a poner un número, por ejemplo, pi cuartos, 45 grados, ¿no? Entonces, resolvamos, en este caso, podríamos resolver es decir, encontrar la respuesta θ de t utilizando la transformada de Laplace, pero como en este caso no nos interesa saber cómo es la forma de la curva, sino lo que nos interesa es saber a qué valor converge, podríamos simplemente utilizar el teorema de valor final, que nos dice lo siguiente. El límite de una función cuando t tiende al infinito es igual al límite de s por la transformada de Laplace de la función cuando s tiende a 0. Siempre que la función converja, ¿no? Muy bien, entonces apliquemos eso para encontrar a qué valor convergería θ de t ante una entrada escalón. Vamos a ponerle así, ¿no? θ de convergencia, vamos a llamar θ infinito, ¿no? Sería igual a límite, cuando s tiende a 0, de s por lo que sería el θ de s, ¿no? Pero esto a la vez es igual a esto es igual
S, y el teta de S lo sacamos de acá, que sería V de S, G de S. Bien, V de S es la transformada de Laplace de V de T, es decir, V de S es igual a, como este es un escalón de tamaño VA, pues será simplemente VA entre S, ¿no? Eso es lo que copiamos acá, por tanto sería límite de S, VA sobre S, G de S, y pues acá esto se va. Y en este caso el problema de hallar este límite simplemente consiste en reemplazar, ¿no? El VA es una constante, puede salir del límite y nos quedaría lo siguiente. El valor de convergencia de θ es igual a VA, S igual a 0, 2 por 3, 6, un sexto, VA sextos. Entonces, si yo aplico una entrada que es un escalón de tamaño 1, el θ va a converger a un sexto, ¿no? Y es obviamente sencillo hacer la pregunta inversa, ¿no? Si yo quiero que el θ converja a justamente el valor que yo quería, que es pi cuartos, pues obviamente puedo encontrar el VA. Yo diría, por tanto, el VA tiene que ser igual a 6 por el valor de convergencia que quiero, que es pi cuartos, sería 6 cuartos pi, tres medios pi. Entonces, conclusión, si yo aplico un escalón de tamaño 3 medios pi, la respuesta θ de t va a converger al valor de pi cuartos. ¿De qué manera va a converger? Ya, para encontrar esa función exacta, pues ahí sí tendríamos que resolver la correspondiente ecuación diferencial o encontrar la respuesta, ¿no? Utilizando, por ejemplo, la transformada de Laplace, encontrar la función. Por ahora eso no nos interesa, lo que vamos a hacer simplemente es una gráfica, ¿no? Vamos a graficar esa respuesta. Este sería θ de t, el tiempo, y vamos a graficar el valor de convergencia, que sería pi cuartos. Si hacemos la gráfica, nos va a quedar algo más o menos así. No interesa por ahora lo único que nos interesa ahora es a qué valor converge. Ya sabemos que es a pi cuartos, ¿no? Entonces, podría ser algo más o menos así. Converge, ¿no? No significa que llegue exactamente al valor de pi cuartos, converge. Converge el valor de pi cuartos. Entonces, aparentemente hemos resuelto el problema, ¿no? ¿Cuál era nuestro problema? Era cómo tiene que ser la entrada que debo yo aplicar para que la salida, ¿no?, converja al valor que yo deseo, ¿no? Entonces, he podido en este ejemplo deducir, ¿no?, cómo tendría que ser esa entrada. Y digamos así, entre comillas, de suerte, me funciona la función escalón, ¿no? Me funciona la función
escalón con cierta amplitud. Pero eso no siempre va a ocurrir, ¿no? En este caso ocurre, pero podría suceder que si yo a un sistema le aplico un escalón, no necesariamente converja, ¿no? Por ejemplo, podría suceder en algún caso de que el sistema diverja, ¿no? Podría ser algo así. O podría ser también de repente algo así. Podría suceder. En este caso, digamos, os repito, hemos tenido algo de suerte porque ante una entrada de escalón la respuesta converge, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tendría que hacer si yo quisiese que converja más rápido? Es decir, ya está bien, llega al valor que yo quiero, ¿no? Que es pi cuartos, pero ¿qué tendría que hacer si quisiese que llegase más rápido ese valor, ¿no? Es decir, que esta curva de repente sea así. Entonces, yo solamente acá puedo jugar con un parámetro que es VA. Si yo aumento VA o disminuyo VA, si cambio VA, ya no va a converger a pi cuartos. Entonces, por este camino parece que no hay solución para esa pregunta, ¿no? Es decir, por ser escalón ya está determinada, digamos, una velocidad de convergencia, ¿no? Si yo quiero que converja más rápido, de repente voy a tener que necesitar otra entrada, una entrada diferente, ¿no? De repente podría ser una entrada impulso, una entrada rampa, o una entrada que tenga otra forma cualquiera, ¿no? Diferente a las entradas que ya hemos visto, porque la entrada, el V, podría tener cualquier forma, ¿no? No solamente las entradas que nosotros vimos, las entradas que nosotros vimos que eran impulso, escalón, rampa, ¿no? Sinusoide, exponencial, digamos, son las entradas más comunes, más sencillas de estudiar, pero en verdad la entrada a un sistema puede tener cualquier forma, la forma que ustedes puedan imaginar. Bien, suponiendo que no nos interese la velocidad con la cual converge y solamente nos interesa que converja o no, aunque esta solución que hemos planteado parece ser una buena solución, en la práctica no es una buena solución. Y cuando me refiero a la práctica es cuando nosotros aplicamos esta matemática a un sistema real, ¿no? Y básicamente esta solución no es factible, no es útil en la práctica por dos razones. La primera es que nosotros hemos planteado una función de transferencia del sistema y esa función de transferencia del sistema no necesariamente es lo suficientemente precisa. Es decir, si nosotros hemos hallado la función de transferencia es porque hemos realizado un proceso de modelamiento o en algunos casos, como ustedes verán luego en otros cursos, un proceso de identificación, ¿no? Entonces nosotros hemos analizado, pongámoslo por ahora modelamiento, ¿no? Hemos realizado un análisis de las partes, hemos sacado ecuaciones, hemos tratado de acomodar esas ecuaciones, hemos obtenido una ecuación diferencial y luego hemos aplicado la transformada de Laplace y hemos obtenido una función de transferencia, que estamos suponiendo en este ejemplo que es la de acá. Entonces, cuando hacemos ese proceso de modelamiento, nosotros tenemos que medir parámetros. Por ejemplo, en el caso de sistemas mecánicos, tenemos que conocer cuánto valen las masas, las inercias, las constantes elásticas, los coeficientes de fricción, etc., ¿no? Bien, esos parámetros no siempre los vamos a poder conocer con exactitud. Siempre va a haber algunas diferencias. En algunos casos pueden ser pequeñas, pero en otros casos no. Entonces, podemos decir que por esa razón, esta función de transferencia que nosotros obtenemos de hacer un análisis del sistema real es solamente aproximada. De repente en la realidad no es 2, sino es 2.2. De repente en la realidad no es 3 acá, sino es 3.05, por poner un ejemplo. Pero la imprecisión en el modelo va aún más allá que eso. Es decir,
no es una cuestión simplemente de parámetros, sino que acá entra también el problema de las llamadas no linealidades. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, como aproximación, muchas relaciones matemáticas las tomamos como lineales, pero que en la realidad no son lineales, son quizá un poco, se parecen un poco a las lineales, pero tienen cierta curvatura, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un resorte y quiero saber cuál es la relación entre la fuerza que aplico y la elongación, empiezo a hacer experimentos, tomo datos, ¿no? Y de repente me sale que la curva es así. Entonces es una función no lineal. Lo que se hace muchas veces es que cuando esa función no lineal, digamos, la curva no es tan exagerada, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, se puede tomar alguna aproximación. Es decir, yo digo, como aproximación voy a suponer que es esta de acá, ¿no? Que la relación entre f y x es esta de acá. Entonces, esa es una aproximación, ¿no? Si la diferencia no es, digamos, sustancial, esa aproximación me va a servir, pero en algunos casos esa diferencia puede ser muy marcada. Bien, esas no linealidades ocurren a cada rato, ¿no? No solamente en este caso del resorte, sino también, por ejemplo, en la fricción, ¿no? La fricción en general casi nunca tiene una forma lineal, siempre es una función un poco complicada, ¿no? Pero se aproxima mediante una función lineal. Incluso la segunda ley de Newton, ¿no? Es una relación lineal entre la fuerza y la aceleración. Si las velocidades son cercanas a la luz, pues esa relación ya no es lineal, tiene una forma más complicada. Resumiendo, siempre en todo sistema físico van a haber no linealidades, es decir, relaciones matemáticas entre dos o más variables que no son lineales, ¿no? De repente al cuadrado, al cubo, logaritmo, exponencial, funciones no lineales, ¿no? Entonces, esta función de transferencia que yo encontré, por ejemplo, mediante un proceso de modelamiento, es solamente una relación aproximada de lo real. Hay una diferencia. Esa diferencia va a causar que, por ejemplo, si yo le aplico a mi sistema una entrada VA de 3 medios pi, pues que mi sistema ya no converja a pi cuartos, de repente converge a pi cuartos 0.25 pi, ya no converge a 0.25 pi, sino 0.27 pi, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, acá vamos a poner en términos generales imprecisiones en el modelo, ¿no? Para referirnos a todo lo que estábamos comentando. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, otro factor que va a hacer que la respuesta no converja de la forma como yo matemáticamente estoy prediciendo son las denominadas perturbaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un sistema físico que está trabajando, ¿no? Como este de acá, van a haber elementos externos, ¿no? Que yo no voy a poder predecir, o a veces también internos, ¿no? Y que no voy a predecirlos de modo que voy a tener que plantearlos como una variable aleatoria, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice mi análisis del sistema, planteé ciertas relaciones matemáticas, saqué mi ecuación diferencial, pero no tuve en cuenta, por ejemplo, la eventual fuerza que podría tener el viento, ¿no? De repente, por ciertos momentos, el viento es tan fuerte que ejerce algún torque o fuerza significativa sobre la antena y hace que su comportamiento cambie ligeramente, ¿no? Influye en la antena. Entonces,
como es tan complicado o muy complicado representar ese sistema del aire, ¿no? Ese sistema fluido, cómo son las fuerzas, entonces yo prefiero estudiar ese fenómeno como, o plantear ese fenómeno como una perturbación, ¿no? Algo extraño, algo aleatorio, algo que no puedo predecir. Y así van a suceder varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el motor tiene un modelo matemático, hay relaciones matemáticas que se cumplen en el motor, pero usualmente esas relaciones cambian, por ejemplo, de acuerdo a la temperatura, ¿no? Por ejemplo, la resistencia del cable, ¿no? Del bobinado, va a cambiar si la temperatura del motor es mayor o es menor, ¿no? Cambia ligeramente. Y de repente algunos otros parámetros. Entonces, por poner un ejemplo, la temperatura es un factor que yo no estoy considerando en mi proceso de modelamiento, pero que sí influye en el sistema, de repente de manera poco significativa, no tan poco significativa que para propósitos prácticos no la cuento, ¿no? Pero en muchos otros casos, esos factores poco predecibles o difíciles de predecir, o aleatorios simplemente, sí afectan de manera considerable el sistema. Entonces, siempre, ¿no? Ya digamos en la práctica, cuando aplicamos toda la teoría de control, pues vamos a ver que hay muchos factores, y hay factores incluso que no podemos a veces señalar con precisión, ¿no? Que van a hacer que el comportamiento del sistema difiera de lo que yo matemáticamente estoy prediciendo utilizando algún modelo que yo haya desarrollado. Bien, entonces el segundo factor que va a hacer que el sistema no se comporte según lo que yo matemáticamente estoy prediciendo son las perturbaciones. Bien, entonces de repente yo matemáticamente calculo de que esta función va a ser así, pero cuando hago mi experimento, ¿no? Cuando voy a la realidad, de repente esto es algo así, ¿no? De repente la diferencia es pequeña. La diferencia es pequeña que yo digo, oye, me siento satisfecho con mis cálculos porque más o menos estoy consiguiendo con la suficiente precisión lo que yo quiero, ¿no? Que era en este caso que la variable converja a cierto valor. Pero en muchos casos no es así. En muchos casos las imprecisiones en el modelo son tan grandes, o las perturbaciones son tan grandes, que esto de repente más bien podría ser así, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. Por esas razones es que este tipo de, digamos, sistemas de control, ¿no? Que ya le estamos poniendo ese nombre ya, ¿no? Sistema de control entendiéndose en este momento como que yo varío los valores de la entrada o excito al sistema de cierta manera esperando que otra variable del sistema se comporte de cierta forma o deseando que cierta variable del sistema, en este caso θ, se comporte de cierta forma. Entonces, así planteada la solución, es una solución que solo sirve en casos muy restringidos, casos muy concretos. Para la gran mayoría de situaciones, ¿no? Prácticas de ingeniería, nosotros vamos a tener que elaborar una estrategia un poco más detallada, ¿no? Un poco más, digamos, compleja que simplemente analizar cómo tendría que ser la entrada. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es plantear un primer ejemplo de un sistema con lo que se llama una retroalimentación, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que vamos de alguna manera a medir la variable que nos interesa conocer o nos interesa controlar, que en este ejemplo sería θ, ¿no? Y vamos a compararla con alguna referencia, ¿no? En este caso es el valor que nosotros deseamos. Y vamos constantemente a tener en cuenta cuál es esa diferencia entre el valor real de la variable y el valor que nosotros queremos que tenga. Lo que vamos a hacer ahora es implementar una forma de control más sofisticada que la que vimos hace un momento.
¿no? Entiéndase con la palabra controla que nosotros queremos que esta variable θ tome ciertos valores específicos. Queremos, digamos, controlar esa variable, ¿no? Hacer que tome ciertos valores particulares deseados. A eso le estamos llamando controlar. Y para eso nos estamos basando en nuestra capacidad de manipular esta variable V, el voltaje. Vamos a seguir suponiendo que la función de transferencia de este sistema es 1 entre S más 2 por S más 3. Una de las bases de este tipo de control que vamos a ver ahora es que en tiempo real se debe medir la variable que nosotros queremos controlar. En este caso es θ. Entonces, en tiempo real necesitamos medir mediante algún elemento sensor, que en este caso si es ángulo, pues hay varios tipos de sensores que podríamos utilizar. Por simplicidad vamos a imaginar un potenciómetro. Vamos a imaginar que conectamos un potenciómetro, podríamos decir que imaginar que conectamos el potenciómetro, el eje del potenciómetro directamente acá, al eje de la antena, pero algo quizá que se acerca un poquito más a lo real es que lo hagamos mediante otro engranaje, ¿no? Y vamos a suponer eso. Vamos a imaginar que el engranaje grande que está conectado a la antena está conectado también a un pequeño engranaje, el cual está fijado al eje del potenciómetro. Este de acá, este símbolo de acá va a representar, o ese rectangulito va a representar el potenciómetro. ¿De acuerdo? Entonces, si acá rota un ángulo, pues acá va a rotar otro ángulo, ¿no? Vamos a llamarle θp de potenciómetro. Y ambos ángulos están relacionados, ¿no? Suponiendo que se miden ambos juntos, por decirlo así, o a partir de cierto instante o en cierto momento ambos ángulos valen 0, entonces va a haber una proporción entre esos ángulos. Por ejemplo, la siguiente, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Vamos a imaginar que el ángulo del potenciómetro es igual a, como este engranaje es más pequeño que este, bueno, según la gráfica, pues este ángulo va a ser mayor que este, ¿no? Cuando este da una vuelta, el de acá va a dar muchas vueltas. Vamos a imaginar que esto es, por ejemplo, 5 veces θ. Por poner un número cualquiera. 5θ, ¿no? Si esto da una vuelta, el de acá da 5 vueltas. ¿Correcto? El potenciómetro transforma esa información angular en voltaje. Entonces, vamos a colocar por acá su tierra o la referencia y por acá un voltaje de salida. Entonces acá va a haber un voltaje, le vamos a llamar VP, voltaje del potenciómetro. ¿Correcto? Vamos a suponer por simplicidad de que ese voltaje es proporcional a este ángulo, solamente por simplicidad. Vamos a suponer que es proporcional a θp. ¿Qué constante le ponemos? Vamos a ponerle un décimo. ¿De acuerdo? Entonces, yo a través de este voltaje estoy midiendo de manera indirecta, muy pocas veces se puede medir de manera directa, estoy midiendo de manera indirecta el ángulo θ, ¿no? Las relaciones matemáticas están dadas acá. Entonces, si este voltaje es, por ejemplo, 10, pues yo tendría que el ángulo es 100 y que θ es 20, ¿no? 20 radianes, poniendo, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que hago ahora?
pues establezco lo que se llama a veces un set point o simplemente una referencia, ¿no? Se utiliza a veces este término. O también se utiliza el término referencia. Entonces, yo digo lo siguiente, yo voy a tener un teta deseado, ¿no? Que en el caso que vimos anteriormente le habíamos puesto de pi cuartos. Voy a tener un teta deseado, ¿no? Que por ejemplo podría ser pi cuartos. Es decir, es el valor particular que yo quiero que tenga teta. Y eso es de repente en cierto momento, ¿no? Porque la antena está operando, yo quiero que en cierto momento sea este ángulo, teta sea este ángulo, pero dentro de un rato de repente querré que ya no sea este ángulo, sino que sea otro diferente. Entonces, por poner un número cualquiera. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular el error, ¿no? O la diferencia simplemente entre el valor que yo deseo y el valor real en cierto instante de tiempo particular. A esa cantidad se le llama error. Entonces yo digo, vamos a definir el error. Vamos a denotarlo por la letra E y lo vamos a definir como el valor particular que yo quiero para la variable θ d menos el valor real, que es θ. Entonces, para ser precisos, vamos a escribir lo siguiente. El error va a ser una función del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que el error es la diferencia entre este de acá y este de acá, pues este θ es función del tiempo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, este ángulo va cambiando. Mientras que mi referencia es algo fijo, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo es algo fijo, pero también hay referencias que cambian con el tiempo. En este caso mi referencia es algo fijo. Entonces yo estoy definiendo el error como lo que yo deseo menos el valor real. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ese error tienda a cero o sea cero, ¿no? Porque que ese error sea cero significa que el θ es igual al θ deseado. Es decir, la variable θ es muy cercana o es el valor deseado, que en este ejemplo es pi cuartos. Entonces lo que yo voy a querer siempre, quiero que e de t sea igual a 0 o que e de t se aproxime a 0, ¿no? Vamos a ponerlo así. Perdón, a 0. Converja a 0. ¿Correcto? Bien, ¿cómo lo voy a lograr? Pues de la siguiente manera. Voy a diseñar algunos componentes eléctricos, electrónicos, computacionales, mecánicos, lo que fuese, que me permitan a mí establecer una estrategia para poder manipular esta variable v a partir de ese error. Y voy a plantearlo más o menos así. Voy a decir lo siguiente. Si en algún instante de tiempo el error es 0, significa que yo ya estoy en la situación deseada, ¿no? Si el error es 0, significa que el ángulo tome el valor deseado, θd, ¿no? Ya, ese caso, bueno, es el caso que yo, en el caso en el cual, la situación en la cual yo quisiera estar, ¿no? Pero antes de eso, antes de que yo llegue a esa situación deseada, pues va a suceder que estos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, podría suceder que en el instante inicial, ¿no? Por ejemplo, en t igual a 0, pues θ valga 0. Entonces yo quiero, yo parto, comienza, digamos, mi análisis o mi estudio en ese instante inicial, ¿no? En ese instante θ vale 0. Yo quiero que ese θ tome luego el valor deseado de pi cuartos. Es decir, si yo grafico θ, acá está θ de t, acá está el tiempo, θ
tiene el valor de 0 para t igual a 0, y yo quiero que tome el valor deseado, que es pi cuartos, ¿no? Entonces, yo quiero que de repente la forma del teta sea algo así, ¿no? Podría ser algo así también. Lo que me interesa es que teta converja al valor deseado, ¿no? ¿De qué manera? Pues ese ya es otro problema, ¿no? Pero por ahora me interesa que teta, partiendo de un valor inicial, en este caso estamos suponiendo que es 0, converja al valor deseado, que es pi cuartos. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso implica obviamente de que quiero que el error converja a 0, tal como lo puse acá, y en algunos casos sí vamos a poder conseguir, muy pocos casos, que sea exactamente igual a 0, ¿no? Pero que sea muy cercano a 0 va a ser suficiente, ¿no? Digamos, en un mundo práctico va a ser suficiente que el error sea una cantidad muy pequeña. Entonces nuestra estrategia va a ser la siguiente. Nosotros vamos a utilizar, para poder, digamos, calcular cuánto voltaje debemos aplicarle al motor, vamos a utilizar este error. Por ejemplo, si el tiempo ya transcurrió cierta cantidad de tiempo y nuestra variable está ya muy cerca, ¿no? Imaginemos ya en esa situación ideal que nuestra variable θ toma ya el valor de θd, en ese caso el error sería 0, la diferencia entre lo que yo quiero estaría, digamos, por esta zona, ¿no? Por esta zona de acá. Entonces ahí ya la variable θ está tomando el valor deseado y en ese caso el error sería 0. Entonces yo digo, en ese caso, ya estando en esa situación deseada, ¿cuánto voltaje debo aplicarle al motor? Pues la respuesta más o menos obvia es que tiene que ser 0, ¿no? Si yo ya llegué al estado que quiero, el motor ya no le aplico ningún voltaje, lo dejo ahí tal cual. Pero si yo estoy en otra situación donde el error es diferente de 0, lo que significa de que la variable es diferente del valor deseado, pues necesito aplicar algún voltaje al motor, ¿no? Entonces, yo puedo plantear la siguiente estrategia. Puedo decir, si yo imagino, por ejemplo, ¿no? De que, imaginemos que estoy en algún momento, por ejemplo, cojamos un instante por acá, ¿no? Estoy en algún momento donde el valor de θ es menor que el deseado. El valor de θ es menor que el deseado, por tanto este error es una cantidad positiva, ¿no? Y supongamos que acá en la gráfica yo requiero que la antena, obviamente, si el θ está definido así, quiero que el θ aumente, ¿no? Porque está por debajo del valor deseado. Entonces quiero que esto rote así. Por tanto, esto tiene que rotar al revés y yo tendré que aplicar cierto voltaje para que eso rote en ese sentido, ¿no? Repito, el valor deseado es pi cuartos. Imaginemos que el valor en cierto instante del tiempo es pi sextos, que es menor que pi cuartos. Entonces yo quiero que ese ángulo aumente, por tanto necesito que esto rote así, ¿no? Por tanto esto que rote al revés. Entonces ese voltaje que tengo que aplicar al motor tendrá que tener cierta polaridad, digamos, ¿no? Porque un motor DC, si yo le aplico acá 5 voltios o le aplico menos 5 voltios, pues van a rotar en sentidos contrarios. Entonces vamos a imaginar lo siguiente, que si yo quiero que esto rote así, ¿no? Y por tanto esto rote así, entonces ese voltaje que tengo que aplicar, vamos a imaginar que es positivo. Tengo que aplicar un voltaje positivo para que esto rote en ese sentido. Si yo tuviera el caso opuesto, de que yo quisiera que esto rote en sentido contrario, el voltaje que debo aplicar al motor, vamos a suponer que es un voltaje negativo, ¿no? Porque si invierto el voltaje, se invierte el sentido de giro. Entonces, el otro caso, ¿cuál sería? Sería cuando, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estoy por acá. Es decir, el valor de la variable es mayor que el valor deseado. Por tanto, esta cantidad es negativa, el error es negativo. Entonces, yo digo, cuando el error es negativo, yo no necesito rotar así, necesito rotar al revés, porque este ángulo ya se pasó, es mayor que el valor deseado. Necesito rotar al revés, ya no así, sino al revés. Por tanto, esto tendrá que rotar, si yo quiero que rote así,
acá tendrá que rotar así, y el voltaje que tengo que aplicar acá, si antes era positivo, ahora tendrá que ser negativo, ¿no? Muy bien, entonces a partir de ahí más o menos podemos plantear una estrategia. Y una de las formas más sencillas de plasmar matemáticamente esa estrategia que estoy describiendo es mediante una relación de proporcionalidad entre el voltaje que yo aplico y el error, de la siguiente manera. Yo digo, el voltaje que yo voy a aplicar va a ser igual a una constante que está aún por identificarse o por establecerse por el error. Vamos a escribirlo mejor por allá. Mi estrategia súper simple va a ser, el voltaje va a ser una constante por el error. Esa relación refleja de alguna manera la intención que acabo de describir hace un momento, ¿no? Si el error es 0, significa que la variable está tomando el valor que yo quiero. Y por tanto, el voltaje que debo aplicar al motor es 0. Si, por un lado, la variable tiene un valor menor que el deseado, esta cantidad será positiva. El error será positivo y vamos a suponer que K es positivo. Y el voltaje aplicado será positivo, lo cual hará que efectivamente esto rote en ese sentido, ¿no? Aumentando θ, que es lo que quiero. Si por otro lado el error es negativo, y eso va a suceder cuando el valor de la variable θ es mayor que el valor que yo quiero, por ejemplo pi medios mayor que pi cuartos, el error será negativo y esta relación me dice que el voltaje que tendré que aplicar será negativo, es decir, en sentido opuesto al anterior, ¿no? Acá el voltaje será negativo y hará que esto rote en sentido contrario, ¿no? Entonces, esa estrategia tan simple de control me va a permitir que esta variable converja al valor que yo quiero, porque el valor de convergencia, siempre y cuando converja, ¿no? Siempre y cuando demostremos que va a converger, el valor de convergencia va a ser que justamente esta variable error tienda a 0, converja a 0, y cuando converja a 0 va a ser porque el θ está convergiendo al valor deseado. Esa es la intención, ¿correcto? Entonces, es un mecanismo de regulación, ¿no? Es un término también que se utiliza de manera alterna con la palabra control, regular o controlar. Entonces, yo estoy regulando, ¿no? Estoy diciendo, oye, ¿cómo sé cuánto voltaje tengo que aplicar acá? ¿No? Por ahora no sé, lo que sí sé es que una buena estrategia es que si este ángulo ya se pasó, pues el voltaje sea negativo para que el motor tienda a hacerlo regresar. Pero si este ángulo todavía no se pasa, es menor que el deseado, el voltaje tiene que ser positivo para que ese θ aumente y llegue al valor deseado, ¿correcto? Ya. Esa es, digamos, la parte, esta relación refleja lo que se llama en general una estrategia de control, es decir, cómo se está relacionando la variable que yo manipulo directamente, que es el voltaje, con el error de la variable que yo quiero controlar, ¿no? El EDT podemos llamarle justamente así, ¿no? El error de θ, el error de la variable que yo quiero controlar. Entonces, a esta relación, que, valga la redundancia, relaciona la variable que yo controlo con el error de la variable que quiero, digamos, manipular, ¿no? A ver, hay que ser precisos con los términos. V es la variable que yo manipulo, controlo directamente, ¿no? Y E es el error de la variable sobre la cual yo quiero que tenga ciertos valores, la variable que a mí me interesa que tenga ciertos valores particulares, ¿no? O simplemente la variable que a mí me interesa controlar. Hay que tener un poco de cuidado con esos términos, a veces cambia de acuerdo al texto que nosotros usemos. Me parece que podríamos utilizar el término manipular y controlar para separarlas, ¿no? Yo digo, este V yo lo puedo manipular, ¿no? Y ese θ yo lo puedo controlar de manera, digamos, indirecta, ¿no?
yo puedo este teta controlarlo a través de la manipulación de este voltaje. Son términos nada más, por ahora no nos interesa mucho. Bien, en la práctica, ¿cómo implementaríamos esta estrategia? ¿No? Pues en este caso es relativamente sencillo. Vamos a ponerle acá el nombre, estrategia de control. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar un segundo potenciómetro, ¿correcto? Que es el que me permite a mí, digamos, como usuario, yo soy la persona que manipula o que está ahí manipulando o que está vigilando el comportamiento de la antena, ¿no? Entonces yo soy el que en algún momento, digamos, establezco cierto valor, ¿no? Cierto valor deseado. Y vamos a imaginar que lo hago mediante una perilla que está conectada a un potenciómetro, por simplicidad, idéntico al que está acá. Bien, imaginemos entonces ese potenciómetro. Ahí está, idéntico al que está acá, y aquí hay una perilla, ¿correcto? La cual el usuario puede manipular. Acá está la mano del usuario. Entonces, acá seguramente hay unas ranuritas, unas mediciones, ¿no? Donde el usuario ve y dice, acá es 30 grados, 40 grados, etc. Entonces el usuario gira esa perilla y pone ese eje en cierto ángulo, que es justamente el ángulo deseado, ¿no? Vamos a ponerle acá. Vamos a definirlo en el mismo sentido que está arriba. ¿Sí? Entonces el usuario gira la perilla, pone ahí, yo quiero que la antena ahorita se oriente en 30 grados, giro. Quiero que ahora se oriente en 60 grados allá, giro para allá. ¿Correcto? Entonces se dice que el usuario, ¿no?, está estableciendo un set point o una referencia. Muy bien, ese potenciómetro, igual que el de arriba, está conectado por acá a tierra y por acá sale un voltaje, ¿no?, que le vamos a poner un nombre, VD, voltaje deseado. Hay que ser un poco precisos acá, porque debemos recordar que hay una relación entre este teta y este teta P, ¿no? Entonces, solamente por simplicidad de las ecuaciones que queremos sacar, vamos a hacer una pequeña modificación acá. Vamos a utilizar en este potenciómetro un par de engranajes, ¿no?, que tengan la misma proporción que es de 5, ¿no?, que había acá, ¿no? Como les digo, solamente por simplicidad de nuestras ecuaciones, por eso en verdad no cambia mucho la historia. Esta es nuestra perilla y pues es la que el usuario manipula, ¿de acuerdo? Entonces el usuario rota un ángulo al cual le vamos a poner el nombre de teta deseado. Simplemente estamos cambiando la relación, ¿no? Queremos para que se mantenga la misma relación que hay acá, para que no nos fastidie nada por ello. Entonces acá le podemos poner un teta 1 simplemente, de modo que se cumpla que teta 1, algo similar a lo que está acá, es igual a 5 teta deseado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Simplemente porque quiero que VD, la proporción entre VD y teta D, sea la misma que hay entre teta y VP, o entre VP y teta, ¿correcto? Para que así, si yo resto estos voltajes, esa resta sea proporcional a la resta entre teta y teta deseado, que es justamente el error. Solamente
por cuidar ese detalle, ¿no? Decimos por tanto, vamos a suponer que ya escribimos esto, θ1 igual a, este es más pequeño que este, rota 5 veces igual que por acá. Y, como dijimos, este potenciómetro es idéntico al de acá, por lo tanto, se cumple una relación idéntica a la que está acá. VD es igual a 1 sobre 10 por θ1, ¿no? ¿Correcto? Bien, lo que hago ahora es utilizar algún componente eléctrico o electrónico que me permita construir matemáticamente esta diferencia, ¿no? Un nombre de esos elementos, digamos el más sencillo, es un amplificador diferencial, ¿no? Bien, vamos a imaginar, sin ir a los detalles de cómo estaría construido, probablemente con amplificadores operacionales o con algunos transistores. Vamos a imaginar que este es el dispositivo electrónico que puede realizar esa operación de diferenciación. Entonces, conectamos esto por acá y conectamos esto por acá. Obviamente va a tener su tierra seguramente, ¿no? Ya esa parte eléctrica no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa es que a la salida va a haber un voltaje que es justamente la diferencia de estos dos voltajes. Entonces, este circuito electrónico me permite construir esa diferencia, que sería VD, vamos a escribir así, VD menos VP. ¿De acuerdo? Bien. La relación entre VP y θ es la siguiente. Vamos a escribirla por acá. VP es igual a 1 entre 10 θp, θp es 5, sería 5 sobre 10, un medio θ, ¿no? Un medio θ. Algo similar ocurre para VD y θd. VD es 1 entre 10 θ1, θ1 es 5 θd, por tanto sería VD igual a un medio θd. Por tanto, esta diferencia de voltajes cumpliría con que VD menos VP es igual a VD menos VP, sería igual a 1 medio por θd menos θ. Y eso que está entre paréntesis es justamente el error. Es decir, esto es 1 medio y tenemos acá, por tanto, 1 medio, este voltaje es igual a 1 medio por el error, ¿no? Por el error que definimos ahí. Y nuestra estrategia de control nos dice que el voltaje aplicado al motor es una constante por el error. Entonces necesitaríamos por acá algún dispositivo electrónico que amplifique o simplemente multiplique este voltaje por cierta, digamos, ganancia. Y eso sería lo que vamos a dibujar este elemento por acá. ¿No? Que simplemente podemos llamar un amplificador, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que este voltaje, que es igual a 1 medio E, se multiplique por cierta ganancia y ese voltaje alimente al motor, ¿no? ¿Cuánto queremos que haya acá? El voltaje V, según esa relación de acá, que es igual a KE, ¿no? Queremos que se cumpla esta relación, ¿no? Que V es igual a KE. V es igual a KE. Lo que teníamos por acá era VD menos VP, 1 medio E. 1 medio E. Esto de acá es 1 medio E. Entonces, este amplificador necesitará tener una ganancia igual a 2K.
Esa tendría que ser la ganancia. 2K por 1 medio E nos da justamente KE. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente buscar elementos, en este caso electrónicos o eléctricos, que puedan hacer que se cumpla esta relación matemática, que es nuestra estrategia de control, ¿no? Entonces, estos elementos eléctricos, este de acá y este de acá, me están permitiendo a mí que el voltaje aplicado al motor sea igual a K por el error, ¿no? Que es justamente la diferencia entre ángulos. ¿Correcto? Entonces, he construido lo que se denomina un sistema realimentado o retroalimentado, ¿no? Se entiende un sistema realimentado o retroalimentado cuando alguna de las variables o salidas vuelve a ingresar al sistema, ¿no? Es decir, en este caso, el ángulo θ, por decirlo de alguna manera, es medido, ¿no? Y vuelve a, por decirlo de alguna manera, circular por el sistema, ¿no? Vuelve a ingresar esa información, ese θ es medido a través del θp, transformado en un voltaje, y esa información está retornando, y dependiendo de ese valor de θ, es que se está aplicando cierto voltaje, ¿no? Obviamente también dependiendo del valor del θ deseado. Dependiendo de ambos, del θ y del θ deseado, se está construyendo matemáticamente el error, ¿no? Y se está aplicando la estrategia de control, ¿no? Que me permite aplicar un voltaje. Entonces, este voltaje aplicado depende de θ y del θ deseado, ¿no? Y obviamente el θ depende de este voltaje depende del θ, el θ depende de este voltaje, y digamos de alguna manera es un ciclo, ¿no? Es algo que está, por llamarlo de alguna manera, circulando, ¿no? La palabra que se usa es retroalimentando, ¿no? Que se entiende como alimentar nuevamente, ¿no? Más o menos se entiende así. Lo que vamos a hacer ahora es construir un diagrama de bloques de este sistema, y el diagrama de bloques, como recordamos, solamente representa las relaciones matemáticas. Empecemos representando el diagrama de bloques del sistema original, es decir, lo que teníamos inicialmente, que era solamente la antena y el motor, olvidándonos de lo demás. Para ese sistema planteamos esta función de transferencia, ¿no? Entonces, representemos eso en diagrama de bloques. Este es un sistema con entrada V y con salida θ. Ya, partamos de ahí. Luego podríamos colocar bloquecitos para cada una de las relaciones matemáticas. Recuerden que el diagrama de bloques representa ecuaciones matemáticas, pero para no hacer tan complejo el diagrama de bloques, podemos colocar bloquecitos que, digamos, sumaricen las relaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos ecuaciones. Yo podría hacer un bloquecito por cada ecuación, por esta de acá y por esta de acá, o podría hacer un único bloquecito para ambas ecuaciones. En este caso, la variable que desaparece es θp, y tendría un bloquecito que relaciona θ con vp. ¿De acuerdo? Entonces, para no para no llenarlo de bloquecitos ahí, hagámoslo de manera simplificada. Acá hemos puesto v es igual a KE, ¿no? Entonces esto lo vamos a agregar por acá. Voy a hacerlo con otro color para luego diferenciar las partes. Acá pongo K. Y acá tendría E. V es igual a KE. V es igual a KE. Luego digo el E es igual a, o el KE es igual a 2K por 1 medio E, ¿no?
pero esto es igual a VD menos VP. Esas variables no me interesan, me interesan muy poco ahorita, ¿no? Lo que a mí me interesa es la relación entre V y teta, y la relación entre teta y teta deseado, ¿correcto? Teta deseado, es lo que más me interesa. Ah, y el error también. Las demás variables son, digamos, variables intermedias que no interesan mucho. Entonces, KE, ¿a qué es igual KE? Es igual a 2K por esto, es igual a 2K por esto de acá, pero esto de acá es justamente un medio sobre y justamente ahí sale lo mismo, ¿no? O sea, no, lo mismo que estamos escribiendo ya lo escribimos anteriormente, ¿no? Es decir, a ver, KE es igual a 2K por un medio sobre es igual a KE, KE es igual a KE, ¿no? Y SE es igual a, ¿dónde lo escribimos? Teta D menos teta. Entonces, estas variables, VP, teta P, VD, teta 1, son variables intermedias que no nos interesan. Lo que nos interesa es esta relación. Esta relación es la que vamos a plasmar ahí. Decimos, el error es teta D menos teta. Hay que precisar ahora que el sistema tiene una nueva entrada, que es teta D. Porque recuerden, dijimos que esta persona, el usuario, puede manipular el teta D a su antojo. Por definición de entrada, el teta D es una entrada, ¿no? Que en algún caso particular podría ser un valor constante, pero en general es una entrada. El usuario puede a su antojo manipular esa entrada. Entonces, miren, el sistema original, el cual está representado acá en negro, esto que está acá, tiene una entrada nada más, ¿no? Pero nosotros al hacer esto, estamos generando otra entrada, ¿no? Que es el teta D. Entonces, esta relación matemática la vamos a representar por acá de la siguiente forma, ¿no? Como estamos restando, pues utilizamos un sumador. Ahí está nuestro sumador. Por un lado, ingresa la entrada nueva, que es teta D, ¿no? Que como dije, a veces se denomina set point o referencia, que en general puede ser una función del tiempo. Acá sería más menos teta, ¿no? Y teta es justamente la variable que se realimenta, ¿no? Que se realimenta, que se vuelve a alimentar, que vuelve a entrar, que vuelve a ingresar. Vamos a hacerlo en rojo mejor. Menos. ¿De acuerdo? Repito, no he querido llenarlo de bloquecitos. Digamos que este es un diagrama de bloques simplificado ya de todo el sistema, porque si no me hubiese puesto a colocar los bloquecitos de cada una de estas ecuaciones, ¿no? De las variables intermedias, pero no me interesan esas variables intermedias. Bien, entonces ya tengo el diagrama de bloques del sistema, digamos, completo, ¿no? Y ahora empiezo a diferenciar o a ponerle nombres, ¿no? Al sistema original, cuya entrada es V y cuya salida es teta, se le suele denominar planta o sistema no controlado. Entonces, esto que está acá es la planta. O también el sistema no controlado. Es decir, es el sistema base el cual yo luego quiero controlar o sobre el cual yo quiero aplicar un sistema de control o un sistema de realimentación. Bien, entonces eso es lo que he hecho acá, ¿no? A este sistema base le he adicionado o he integrado algunos elementos como un elemento sensor, ¿no? Por acá un elemento que me permite ingresar el set point o la referencia, por acá algunos elementos que realizan operaciones matemáticas, ¿no? Y esto de acá, todo esto es lo que en general se puede denominar el controlador. Es decir, todo lo que yo he dibujado sería el controlador. Aunque a veces se hacen algunas distinciones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, este elemento sensor pues no se considera parte del controlador, ¿no?
A veces solamente se considera al controlador como aquel elemento o aquel conjunto de elementos que permiten establecer la función de control, ¿no? Que nosotros a esto de acá le habíamos llamado justamente la ley de control o función de control, como se quiera llamar. Entonces, en ese caso se le llamaría controlador solamente este bloquecito, ¿no? Porque es la que relaciona el error con el voltaje, y el voltaje es la entrada al sistema no controlado o a la planta. Entonces, el término puede variar, ¿no? Yo voy a decir por ahora que todo lo que está en rojo es el controlador. Y todo en conjunto, es decir, el controlador, vamos a ponerle en rojo, controlador. Y todo el conjunto, lo que está en rojo más lo que está en negro, ya sería lo que se conoce a veces como sistema controlado. Entonces todo lo que está acá sería el sistema controlado. Ya, antes de analizarlo matemáticamente, ¿no? Hay que darnos cuenta de algunas cositas interesantes. Por ejemplo, el sistema no controlado, lo que está en negro, tiene una entrada y una salida. Nada más, es un sistema SISO. Una entrada y una salida. Entrada voltaje, salida ángulo. Cuando yo construyo a partir de ese sistema base un sistema realimentado, en este caso estoy realimentando la salida está volviéndose a alimentar o a entrar, ¿no? Cuando construyo ese sistema, el V ya no es entrada, ¿no? Porque antes del V hay un bloquecito. Entonces, el V ahora, para el sistema, viéndolo todo en conjunto ya, viendo el sistema controlado, el V es una, digamos, variable intermedia. Pero se ha generado o se ha establecido una nueva entrada. Entonces, el sistema controlado, todo el conjunto, también es un sistema SISO, una entrada y una salida. La entrada ahora es θd y la salida sigue siendo θ, ¿no? Pero es un sistema de una entrada y una salida. Entonces, la planta es un sistema SISO, de una entrada y una salida. El sistema controlado también es un sistema SISO, de una entrada y una salida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una de las diferencias es que la salida es la misma para ambos, θ, pero la entrada para el sistema, para la planta o sistema no controlado es V, mientras que para el sistema controlado, que es todo el conjunto, es θd. Entonces nosotros lo que podemos hacer ahora es encontrar una función de transferencia para el sistema controlado, con entrada θd y con salida θ, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues es súper sencillo, hay que aplicar una relación o deducirla, ¿no? Diríamos, para el sistema controlado, vamos a hacer un pequeño diagrama de bloques para que quede claro esto. Este es el sistema controlado. ¿Cuál es la entrada del sistema controlado? Es el θ deseado, ¿no? ¿Y cuál es la salida? Es el θ. El θ real, ¿sí? El θ deseado es lo que el usuario ingresa ahí como información de lo que quiere, ¿no? Quiero que la antena se oriente en 20 grados, es lo que quiero, no es lo que es lo que quiero yo. Mientras que el θ es la variable real. ¿Cuál es el ángulo real? Lo que quiero obviamente es que el θ converja al θ deseado. Eso es lo que en general siempre voy a querer. Borramos un poco por acá. Y antes de encontrar la función de transferencia del sistema controlado, o lo que a veces se llama función de transferencia en lazo cerrado, ¿no? A ver, a esto de acá, este es el sistema no controlado, ¿no? Entonces esta sería la función de transferencia del sistema no controlado. Ya, se dice que este es un sistema en lazo cerrado también, es otro término que se utiliza, ¿no? Simplemente para hacer referencia a que se forma como un bucle, ¿no? Se forma un bucle. Entonces se forma algo cerrado, o sea, lo que sale vuelve a entrar. Entonces se llama sistema en lazo cerrado. El sistema controlado es un sistema en lazo cerrado. Bien, para encontrar esa función de transferencia, lo que iría acá, podemos antes hacer una pequeña deducción, ¿no? Una deducción de esa forma general. Diríamos, por ejemplo,
Vamos a ponerle una letra nada más, vamos a ponerlo así. Vamos a decir que la función de transferencia de este bloque es h, un sumador x más menos y de s, ¿no? Todo en Laplace. Por acá se realimenta. Si yo quiero hallar la función de transferencia del sistema realimentado con entrada x y salida y, yo diría lo siguiente. Vamos a utilizar para esa función de transferencia la letra t. Digo, y de s entre x de s es la función de transferencia en lazo cerrado o del sistema realimentado. ¿Cómo lo puedo encontrar? Súper sencillo, yo diría y es igual, simplemente escribo la relación que veo ahí, diría y es igual a h por lo que está acá, ¿no? Y lo que está acá es x menos y. ¿Está bien? Y es igual a h por lo que está acá, que es x menos y. Bien, despejamos simplemente, tendríamos y por 1 menos más h, ¿no? Más h es igual a hx. La función de transferencia sería, por tanto, y sobre x, y sobre x sería h entre 1 más h. Ese resultado lo vamos a aplicar a nuestro sistema en particular. Se puede demostrar que si acá el signo cambia, ahí también el más cambia por menos, ¿no? A ver qué pasaría. Si acá le pongo más, ¿qué va a pasar acá? Pues acá va a ser más, ¿no? Y ese más acá se cambiaría por menos, ¿no? Pasa a restar vuelta. 1 menos h. Me quedaría que y sobre x es igual a h entre 1 menos h. Si quieren memorizarse esto, pues simplemente decir que los signos son opuestos, ¿no? Si acá es más, el de acá usualmente siempre es más. Si el de acá es más, pues allá es menos. Si el de acá es menos, allá es más. Y está, eso apliquémoslo acá. Obviamente nuestro h, ¿qué sería? Todo lo que está arriba, ¿no? Lo que está arriba es k por esto que está acá, ¿sí? Porque acá dos bloques en serie, pues es como puedo simplificarlos, ¿no? O su equivalente es un bloque donde se multipliquen lo que hay dentro de cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, yo diría lo siguiente. Entrada, teta deseado, salida teta, y acá sería h entre 1 más h. Ahora simplemente tenemos que darle la forma de polinomio numerador entre polinomio denominador. Multiplicamos arriba y abajo por s cuadrado más 5s más 6. Más k. Esta es la función de transferencia del sistema en lo que se llama enlazo cerrado, ¿no? Del sistema controlado. La cual tiene un parámetro k. Podríamos nosotros encontrar ese parámetro k de acuerdo a algún requerimiento, ¿no? Es decir, con ese parámetro k nosotros vamos a jugar, ¿no? Vamos a darle un valor mayor o un valor menor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que la respuesta
tenga un factor de amortiguamiento en particular, podríamos encontrar el correspondiente K que haga que eso suceda. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero que el factor de amortiguamiento del sistema sea 0.5. Pues simplemente lo que tendría que hacer es darle la forma, ¿no? En este caso, 6 más K, agrupar esto de acá, y según lo que habíamos visto, ese 5 sería dándole la forma según los parámetros z, k y omega n que habíamos visto anteriormente. Sería 2z omega n, que sería justamente el que va acompañando al s, ¿no? Esto sería 5. Y por otro lado tendríamos que esto es omega n al cuadrado. Y eso sería 6 más k. Si quiero que z sea 0.5, tengo 2 por 0.51, omega n sería igual a 5. Omega n al cuadrado sería 25 y por tanto k sería 19. Dicho de otra manera, si k es 19, entonces el factor de amortiguamiento del sistema controlado sería 0.5. Lo que acabamos de hacer es nuestro primer diseño de un controlador. Este tipo de controlador, con esta ley de control, se llama controlador proporcional. ¿Por qué se llama así? Pues justamente porque la relación entre esas dos variables es proporcional, ¿no? Siempre todo controlador tiene una ley o una relación matemática. En este caso, nosotros nos estamos enfocando acá, ¿no? Estamos ubicándonos acá. ¿Qué está pasando acá? Por ahora, vamos a decir que la mayoría de controladores, los controladores que vamos a ver, trabajan con el error, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sobre el error se aplica alguna función. En este caso, sobre el error se está aplicando la función k, multiplicarla por k, ¿no? Una ganancia simplemente, para encontrar el voltaje que es la entrada a la planta o al sistema no controlado. Entonces, en muchos de los controladores, por decirlo así, los más básicos, siempre se trabaja con el error, ¿no? Hay otros controladores que son un poco más elaborados que trabajan con alguna otra variable, por ejemplo el θ deseado o el θ real, ¿no? En general la salida misma del sistema. Pero en muchos de los sistemas, de los tipos de controles que vamos a ver, se trabaja únicamente con el error, la diferencia entre lo deseado y lo real. Entonces, yo digo lo siguiente, la ley del controlador es justamente la relación entre el error y la variable, que a veces se llama variable de actuación, ¿no? Pero simplemente esa variable es la entrada al sistema no controlado, lo que está en negro, ¿correcto? Bien, entonces este tipo de control o de controlador se denomina controlador proporcional. Decía que acabamos de diseñar nuestro primer controlador, acabamos de diseñar un controlador proporcional, y acabamos de encontrar la ganancia de ese controlador bajo el requerimiento de que el factor de amortiguamiento sea 0.5. Cuando se habla de diseñar un controlador se hace referencia en términos generales a lo que hemos hecho, es decir, plantear una ley de control. Esta es la más sencilla de todas, pero hay otras que son mucho más complejas, ¿no? Pero igual es una ley de control, aunque sea súper sencilla, es una de las más básicas. Hemos planteado una ley de control y hemos establecido sus parámetros. En este caso, esta ley de control tiene un único parámetro, que es K, y lo hemos establecido a partir de un requerimiento. ¿Qué significa eso? De un deseo que yo tengo sobre el desempeño del controlador, ¿no? O
del desempeño de la forma que yo quiero para la salida. En este caso yo, por algún motivo, ¿no?, que me interesa ahora, yo quería que la respuesta del sistema ante una entrada de escalón unitario tenga este factor de amortiguamiento. Yo quiero eso, por alguna razón yo deseo eso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues encontrar cuáles tendrían que ser los valores de los parámetros del controlador, que en este caso solamente hay un parámetro acá. ¿Cuál tendría que ser ese valor para que efectivamente se cumpla que el factor de amortiguamiento es el que yo quería? A ese procedimiento en general se le denomina diseño de un controlador y constituye algunos pasos, ¿no? El primero de ellos, o uno de los primeros, es establecer una ley de control. Otro de los pasos es encontrar los parámetros de esa ley de control. Acá establecimos la ley de control, tiene un solo parámetro, ¿no? Hay leyes de control que tienen 2, 3, 4 más parámetros. Esta ley de control tiene un solo parámetro y lo hemos encontrado en base a los requerimientos, ¿no? Requerimientos de control a veces se llaman. Si yo considero este valor para el parámetro K de 19, me doy cuenta rápidamente que ante una entrada escalón unitario el sistema no converge a 1, es decir, si considerando este K, ¿no?, K19, yo excito al sistema con una entrada escalón unitario, la respuesta no va a converger a 1. Es decir, si yo digo, yo quiero que el ángulo deseado sea un radian, 1. Acá puedo darme cuenta que la respuesta no va a converger a 1, va a converger a, si es una entrada de escalón unitario, pues 19 entre 25, 19 25avos. Una forma súper sencilla de resolver eso es colocar en el sistema una denominada preganancia. Es decir, yo digo lo siguiente. Si teta d, vamos a ponerlo así, si teta d es un escalón unitario, ¿no?, eso implica que el valor de convergencia de teta es 19 25avos. Teta infinito le vamos a poner. Entonces, profesor, se suponía que esto de acá, el teta tenía que converger al teta deseado. Claro, ¿no? Esa era la idea inicial. En este caso no es así, pero se puede resolver, como les digo, de manera muy sencilla, colocando acá un bloquecito de ganancia y definiendo una nueva variable que le podemos llamar teta de asterisco. Y acá va a haber alguna ganancia que por ahora es una incógnita. Entonces, yo digo lo siguiente. Físicamente, ¿no?, antes de encontrar esta incógnita, físicamente yo quiero construir una relación entre teta d y teta de asterisco. Entonces, simplemente lo que podría hacer acá físicamente es colocar de repente otro engranaje más, ¿no?, donde se defina un ángulo diferente y se guarde una proporción, ¿no?, una proporción entre los dos engranajes, de tal manera que haya una relación entre el teta d y el teta de asterisco. ¿Cómo, profe? Así. Quitamos la perilla de acá. Acá es teta d. Ya, acá tenemos un engranaje, ¿no? Muy bien. Colocamos otro engranaje y colocamos por acá la perilla. Entonces, el ángulo que rota esto de acá, que rota este elemento, ¿no?, este engranaje de acá, le habíamos puesto un nombre, ¿no?, que era teta d. Ya, este de acá, este engranaje está conectado a este otro engranaje, entonces acá va a haber otro ángulo, que justamente es el teta d asterisco. Entonces el usuario mueve la perilla, gira el ángulo teta de asterisco, ese de ahí, ese ángulo está relacionado con este está relacionado con este, y yo, de acuerdo a los tamaños de esos engranajes, puedo controlar esa proporción, ¿no?
Y esa proporción es justamente la que va acá, en esta incógnita, ¿no? De acuerdo a la proporción de engranajes, puedo hacer que esto sea 2, un medio, 10, un décimo, lo que yo quiera. Entonces, yo estoy redefiniendo mi sistema y ahora θd ya no es la entrada del sistema controlado, sino que la entrada del sistema controlado es θd asterisco. Entonces, lo que yo quiero es que cuando θd asterisco sea, por ejemplo, un escalón unitario, θ efectivamente converja a un escalón unitario, ¿no? Entonces, acá podría ponerle una ganancia que le puedo llamar alfa. Y la pregunta es cuándo tendría que ser alfa, ¿no? Sabiendo que sucede esto de acá. Ya, por propiedad de linealidad, una forma rápida de resolver esto, bueno, una forma sería que simplemente multipliquemos, ¿no? Alfa por esto, es decir, acá yo tendría, miren, si hago esto, acá simplemente sería, acá ¿qué cosa cambiaría? Que sería la función de transferencia de todo el sistema, con entrada θd asterisco y salida θ, sería alfa por esto que está acá, ¿no? Entonces yo digo, si quiero que el sistema converja a 1 ante una entrada de escalón unitario, pues es sencillo, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser el alfa? Digo, el valor de convergencia ante un escalón unitario es, vamos a escribirlo por acá, cuando, ya, olvidémonos del θd, ahora nuestra entrada es θd asterisco, digo, si aplico una entrada θd asterisco, el que sea un escalón unitario, el valor de convergencia del θ infinito, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a, ya no va a ser 19/25, sino que va a ser alfa por eso, alfa por 19 entre 25, alfa 19/25, alfa 19/25. ¿Y qué es lo que yo quiero? Quiero que cuando esto sea 1, un escalón unitario, esto converja a 1. Entonces simplemente igualo, ¿no? Esto igual a 1, por tanto alfa igual a 25/19. Eso es lo que tendría que ir acá para garantizar que cuando esta entrada es 1, un escalón unitario, esta salida converja a 1, ¿no? Obviamente, si esta es una entrada, si este es un escalón de tamaño 5, esto va a converger a 5 por la propiedad de linealidad y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la salida va a converger a la entrada. Entonces ahí puedo redefinir si quiero el error, ¿no? Claro, acá ya lo definimos, en todo caso sería un error asterisco, ¿no? Sería un asterisco, lo defino como el θ deseado asterisco menos el θ real. En este caso, ya puedo garantizar que efectivamente el error converge a 0, ¿no? Ya fácilmente se puede demostrar eso. Es decir, ya estoy garantizando de que θ converge al valor de θ deseado asterisco. ¿De acuerdo? A esto se le denomina una ganancia. Hay otra forma de hacerlo que sale de por acá, ¿no? Yo digo simplemente, por linealidad nada más, digo, si cuando esto es 1, converge a 19/25. Si yo quiero que esto converja a 1, en vez de que sea esto, quiero que sea 1, pues esto de acá tendrá que aumentar proporcionalmente. 19/25, para que me dé 1, lo he multiplicado por 25/19. Entonces, cuando esta entrada es 25/19, θ converge a 1, ¿no? Muy bien, entonces, si el θ es 25/19, acá está, y esto es 1, pues obviamente la ganancia tiene que ser 25/19. Entonces, en ese escenario, yo tendría que la entrada θ de asterisco es 1, acá tiene que ser 25/19, porque de esa manera el θ converge a 1. Por tanto, obviamente la ganancia es justamente la que habíamos escrito, ¿no? Porque para que 1 pase a 25/19, pues hay que multiplicarlo por 25/19.